¿Qué pasaría si te dijera que el dolor que sientes no es tuyo, que no es reciente, ni siquiera personal? ¿Y si te revelara que cada lágrima que escondes lleva la firma de algo más antiguo que tu historia, algo que susurra desde lo más profundo de tu sombra? Hay un principio que no se enseña, no se nombra, no se toca, pero cuando se activa, desmantela silenciosamente siglos de sufrimiento acumulado. Estás listo para enfrentar lo que has llamado tuyo, solo para descubrir que nunca lo fue. Hemos aprendido a sobrevivir repitiendo el guión del dolor como si fuera nuestra única herencia, a pegarnos a la tristeza, al rechazo, al vacío, como si en ellos estuviera nuestra identidad. Pero lo que nadie te dijo es que eso también es una cárcel, invisible, sagrada, y que existe una llave, una sola, capaz de romper esa condena ancestral. No es un pensamiento positivo, no es una técnica, es un principio espiritual que no te repara, te revela, y cuando lo entiendes, no puedes volver a ser el mismo. Pero cuidado, esta verdad no llega sin precio, porque lo que está por mostrarse exigirá que te mires con otros ojos, que atravieses las capas de tu historia, no para entenderte, sino para soltarte. La pregunta no es por qué sufres, sino qué haces con el sufrimiento que heredaste. ¿Lo perpetúas o lo transformas? ¿Eres el eco o el fin del ciclo? Lo más inquietante de todo es que este principio no es nuevo. Ha estado en ti desde siempre, latente, dormido, observando cómo caías una y otra vez en los mismos abismos emocionales, esperando a ser recordado. Y no se activa con la razón, sino con el alma. No es una respuesta, es una ruptura, una grieta luminosa que se abre en medio de tu oscuridad más íntima, justo cuando estás por rendirte. Si estás aquí, no es casualidad. Este mensaje tiene tu nombre, aunque aún no lo reconozcas, porque quien escucha estas palabras ya comenzó el proceso. Ya fue tocado por algo que no se ve, pero se siente. Y si decides quedarte, si decides ver este video hasta el final, no encontrarás alivio, encontrarás sentido, el tipo de sentido que arde, que purifica, que libera, porque solo una verdad puede romper el ciclo del dolor, la que nace cuando el alma deja de mentirse a sí misma. Desde niños fuimos entrenados para silenciar lo que dolía, tragamos el llanto, ahogamos el grito, disfrazamos el naufragio con sonrisas, y cuanto más reprimíamos, más creíamos que estar bien era igual a no sentir. Pero lo que nadie nos explicó es que lo no sentido no desaparece, se esconde, se oculta bajo la piel, esperando el momento justo para brotar. Así comienza el ciclo, cuando confundimos el control con la sanación, la negación con la presencia. Es aquí donde el arquetipo de la sombra, como lo describió Jung, empieza a susurrar. No lo hace con palabras, sino con síntomas. Relaciones que se repiten, vacíos que no se llenan, angustias sin causa aparente. Lo que ignoramos nos gobierna. Lo que evitamos se convierte en destino. Mientras buscamos explicaciones afuera, olvidamos que el dolor más profundo es el que actúa en el silencio de una conciencia adormecida. Pero hay algo más perturbador aún. Mucho de lo que sientes ni siquiera te pertenece. Cargas traumas heredados, emociones prestadas, pactos invisibles con los fantasmas de tu linaje. Somos el eco emocional de historias que no vivimos, pero que habitan en nosotros, y seguimos repitiéndolas, sin saber que solo estamos encarnando un guión ajeno. Así el sufrimiento se convierte en herencia, en una lealtad inconsciente al pasado. Y sin embargo, llega un momento raro, sagrado, en que el velo comienza a romperse, un instante de lucidez donde ya no podemos anestesiar el dolor. Ese momento
No llega cuando estás listo, sino cuando ya no puedes seguir fingiendo. Es el punto de quiebre, la grieta, el umbral simbólico de una nueva dirección. Y justo ahí, donde todo parece temblar, nace una posibilidad: mirar con otros ojos lo que creíste eterno. Ahí es cuando el principio espiritual comienza a insinuarse. No llega como respuesta, sino como pregunta. No se presenta como fórmula, sino como una ruptura interior. Es un susurro que te dice: ¿y si no eres lo que crees? Una duda sembrada en la tierra árida de tus certezas. Porque romper el ciclo del dolor no es encontrar alivio, es atreverte a mirar dentro de ti, sin garantía, sin consuelo, sin retorno. Todo sufrimiento no comprendido se transforma en repetición. Y la repetición, aunque parezca casual, es una llamada del inconsciente. Cuando te enamoras del mismo vacío con otro rostro, cuando tropiezas con la misma herida disfrazada de oportunidad. No es azar, es la vida empujándote hacia el núcleo del patrón, hacia esa herida madre que nunca fue sanada, solo postergada. Porque el alma no olvida, solo espera, y aquí la psique se divide. Por un lado, el yo que quiere sanar; por el otro, la sombra que teme desaparecer. El conflicto no es con el dolor, sino con la identidad que formamos alrededor de él. Nos volvimos expertos en sobrevivir al sufrimiento, tanto que ya no sabemos quiénes seríamos sin él. ¿Cómo dejar de lado lo que nos dio sentido, aunque duela? ¿Cómo soltar la máscara sin sentir que nos rompemos? La paradoja es brutal. Buscamos liberarnos de lo que, en secreto, nos sostiene. El miedo a sanar no es miedo al cambio, es miedo al vacío que queda cuando lo viejo ya no tiene lugar. Por eso, muchas veces elegimos el caos conocido antes que la paz desconocida. Porque sanar no es volver a ser como antes, es convertirse en alguien que nunca fuimos. Y ese renacer, aunque sagrado, también da vértigo, pero ahí reside el principio espiritual que cambia todo. No en el rechazo de la herida, sino en su integración. No se trata de borrar el dolor, sino de escuchar lo que vino a decir. El sufrimiento, visto desde el alma, no es un castigo, sino una puerta, una alquimia viva que transforma lo roto en revelación. Y esa transformación solo ocurre cuando dejamos de pelear con lo que sentimos y empezamos a dialogar con ello. El ciclo se rompe cuando dejamos de correr, cuando detenemos la huida y nos sentamos cara a cara con el monstruo que evitamos. Porque solo entonces descubrimos que ese monstruo era una parte nuestra pidiendo amor, una parte exiliada, olvidada, que clamaba por volver al hogar. Y es en ese reencuentro con lo negado donde nace el verdadero poder, no el de dominar la emoción, sino el de habitarla con conciencia. No hay sanación posible sin verdad. Pero la verdad no siempre llega envuelta en luz. A veces se presenta como caos, como pérdida, como ese momento exacto en el que todo se desmorona y ya no puedes sostener las máscaras. Porque el alma no viene a protegerte del dolor, viene a conducirte a través de él. Cada ruptura es una iniciación, cada caída, un rito oculto. Y si estás dispuesto a mirar, descubrirás que en cada final hay un principio escondido. Es entonces cuando comprendes que no estás roto, sino en proceso. Que las grietas no son fallas, sino portales. Y que detrás de cada emoción que arde hay una parte de ti queriendo renacer. Pero para que eso ocurra necesitas rendirte, no como derrota, sino como entrega. Dejar de resistir lo inevitable, soltar la necesidad de controlar el viaje, porque lo que está emergiendo no puede ser dirigido, solo acompañado, y acompañar lo que duele es un acto de amor. Un tipo de amor que no te enseñaron,
uno que no juzga, que no exige, que no pide explicaciones. El amor que sana no es el que viene de afuera. Es el que nace cuando dejas de pelear contigo, cuando abrazas tus contradicciones como sagradas, cuando entiendes que lo que más temes sentir es lo que más necesita ser sentido. Es ese principio espiritual del que nadie habla, no es una doctrina ni una promesa. Es una verdad que solo se revela en el vacío, en ese lugar donde ya no sabes quién eres, pero sientes que algo nuevo se aproxima. Es el momento en que dejas de buscar la salida y empiezas a encontrar el centro. Y allí, en ese silencio fértil, el alma comienza a recordarse a sí misma. Porque sanar no es cambiar lo que sientes, es cambiar desde dónde lo sientes. Es dejar de mirarte con los ojos del trauma y empezar a verte con los ojos del alma. Y cuando eso ocurre, todo lo demás se acomoda, no porque se resuelva, sino porque ya no te domina. El ciclo se rompe no cuando todo mejora, sino cuando tú despiertas dentro de lo que duele y decides quedarte. El inconsciente no olvida. Todo lo que no fue llorado, todo lo que no se dijo, lo que fue tragado en nombre del deber o del miedo, sigue ahí, no se disuelve con el tiempo, se convierte en síntomas, en bloqueos, en elecciones que no comprendes. Vivimos atrapados en lo que no procesamos, y el alma, compasiva pero firme, seguirá empujándote hacia esos fragmentos hasta que los mires de frente. Es por eso que el dolor emocional se repite con tanta precisión. No porque seas débil, ni porque la vida te castigue. Se repite porque aún hay algo que no fue integrado, algo que necesita ser traído a la conciencia. No se trata de sanar todo de una vez, sino de aprender a escuchar los susurros antes de que se conviertan en gritos. El ciclo no es un enemigo, es un maestro, pero solo enseña a quien deja de huir. Y aquí aparece la paradoja espiritual. No puedes romper el ciclo desde la mente que lo creó. Intentar resolver el sufrimiento solo con lógica es como querer apagar un incendio con viento. El alma no entiende de razones, entiende de símbolos. Lo que necesita no es análisis, sino presencia. Una presencia tan radical, tan compasiva, que transforme la herida en altar, porque no todo lo que duele debe ser curado, a veces solo debe ser honrado. Honrar el dolor es reconocer su propósito, es dejar de preguntarte ¿por qué a mí? Y comenzar a preguntar ¿para qué esto en mí? Cambiar la mirada no elimina el dolor, pero lo eleva. Le da un lugar dentro del viaje, y ese lugar es sagrado. Porque no fuiste dañado para sufrir eternamente. Fuiste quebrado para recordar tu forma original, la que existía antes de todas las máscaras. Y es aquí donde el principio espiritual muestra su verdadero poder. No te promete consuelo, te promete verdad. La verdad de quién eres, más allá de tu historia. La verdad que arde pero libera, que incomoda pero despierta. Y cuando te permites habitar esa verdad, algo cambia. Ya no eres víctima del ciclo, te conviertes en testigo y desde ese lugar, por fin, puedes decidir de nuevo. A veces, lo más difícil no es enfrentar lo que duele, sino soltar la idea de quién debería ser. Porque muchas de nuestras heridas no nacen del dolor en sí, sino de la guerra interna entre lo que sentimos y lo que creemos que deberíamos sentir. Vivimos en conflicto con nuestra propia humanidad, como si sentir fuera un error, una debilidad. Pero el alma no sigue reglas sociales. El alma solo quiere ser, sentir, existir sin condiciones. Y cuando por fin le damos ese permiso, comienza la verdadera transformación. No una mejora superficial, sino una metamorfosis silenciosa, desde dentro. La piel vieja comienza a caer. Los personajes internos colapsan, y lo que queda es verdad cruda, presencia viva. Es ahí cuando el dolor deja de ser enemigo. Se convierte en guía,
en una especie de brújula rota que paradójicamente siempre apunta hacia el centro. Este camino no es lineal. No hay un antes y un después claros. Hay espirales, hay recaídas, hay días en que sientes que retrocedes, pero en realidad, cada vuelta te lleva más profundo. Cada regreso al dolor es una oportunidad para vivirlo desde otro lugar, desde más conciencia, más compasión. Porque sanar no es borrar cicatrices, es aprender a vivir con ellas abiertas y aún así elegir el amor. Y sí, el amor también duele, pero es un dolor distinto. No es el que te encierra, es el que te expande, el que te rompe no para destruirte, sino para revelarte. Ese amor que no exige perfección, que no necesita que estés bien, que solo te pide que estés presente, porque el alma no quiere que te cures, quiere que regreses, que vuelvas a ti, a lo que siempre fuiste antes del dolor. Y cuando por fin tocas ese punto, ese núcleo íntimo y sagrado, donde ya no hay lucha, todo se alinea. No porque la vida cambie, sino porque tú cambias en la vida. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no sobrevives, habitas, ya no cargas la historia, la comprendes, y desde ese lugar puedes mirar el dolor a los ojos y decirle: gracias por traerme de vuelta, Odo, lo que duele es una parte de ti intentando hablar. No grita para castigarte, sino porque fue silenciada por demasiado tiempo. Y cuando por fin le abres espacio, cuando escuchas sin intentar corregir, ocurre el milagro. No uno mágico, sino profundo. El milagro de reconocerte en lo que evitabas, el de ver belleza en lo que parecía roto, porque el alma florece justo donde antes sangraba, y es en ese momento, cuando ya no necesitas que el dolor se vaya, que algo en ti se libera, como si una prisión invisible se deshiciera por dentro, como si por primera vez pudieras respirar sin miedo a colapsar. Es el instante en que comprendes que no necesitas sanar para ser digno de amor, que tu valor no nace de estar bien, sino de estar presente, y que lo que has vivido, con todo su peso, te preparó para esto: volver a sentir. La espiritualidad real no es luz constante, es honestidad radical. Es bajar al fondo de uno mismo sin perder la fe. Es mirar al monstruo y reconocer tu reflejo. Es aceptar que todo lo humano, la ira, la tristeza, el miedo, también es divino cuando es abrazado con conciencia. No se trata de elevarte para escapar del dolor, sino de profundizar tanto que descubres lo sagrado en lo oscuro. Y cuando esa revelación ocurre, el ciclo ya no tiene poder sobre ti. No porque desaparezca, sino porque tú ya no giras con él. Has creado un eje, un centro, una conciencia capaz de sostener lo que antes te rompía. Y desde ese centro puedes mirar tu historia, tu dolor, tu sombra, y sonreír, no por masoquismo, sino por comprensión. Porque sabes que cada herida fue una iniciación disfrazada, y así el principio espiritual deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Ya no lo repites como mantra, lo encarnas, lo respiras, lo eres. Porque entendiste, en lo más profundo, que el ciclo del dolor no se rompe huyendo, ni luchando, sino despertando. Y tú has despertado. Has cruzado el umbral, y lo que viene ahora ya no es sufrimiento, es presencia, pura, íntima, verdadera. Has llegado hasta aquí no por curiosidad, sino por llamado, porque algo en ti, aunque no puedas nombrarlo, ya sabía que era hora. Hora de romper el ciclo, no con fuerza, sino con verdad. Hora de recordar que lo que más temías sentir era, en realidad, la llave de tu libertad, y al atravesar ese umbral, no solo viste el dolor, lo honraste, lo tocaste con los ojos abiertos, y eso, por sí solo, ya es transformación.
Lo que sentiste no fue un guión, fue un espejo, un lenguaje del alma que te habló desde dentro, que sacudió memorias dormidas y encendió símbolos olvidados. Aquí no se te ofreció alivio sino sentido, porque el alma no necesita promesas, necesita autenticidad. Y si algo en ti se conmovió, si algo dolió y al mismo tiempo alivió, entonces ya no eres el mismo. Algo en ti se rompió, pero no para destruir, sino para revelar. Y ahora que lo viste ya no puedes desverlo, ahora que lo sentiste ya no puedes fingir, porque lo que se activó aquí no fue solo una emoción, fue un principio espiritual, eterno y vivo, que habita en tu sombra, esperando ser elegido. Y tú lo elegiste, tal vez sin darte cuenta, tal vez con miedo, pero lo hiciste. Y por eso, este no es el final, es apenas el regreso a ti mismo. Un regreso que cambiará todo, incluso si nada allá afuera parece distinto, donde el dolor parecía ser un muro, era en realidad una puerta. Si algo dentro de ti despertó, no, lo dejes dormir otra vez. Dale forma, dale voz. Comparte este video, suscríbete, comenta lo que sentiste, no por nosotros, sino por ti. Porque cada vez que eliges la conciencia, inspiras a otros a hacer lo mismo. Y ese, quizás, sea el principio más sagrado de todos.